Les presento el Amazfit T-Rex 3, el nuevo reloj de la marca con el que quieren dominar el segmento deportivo. A este precio y con todo lo que trae es casi imposible resistirse. Te cuento todos los detalles de este reloj que pinta para ser el reloj deportivo del año. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? El reloj, por supuesto, manual de toda la vida que no te vas a leer. Han incluido la cajita de carga, ahora sin cable, viene con conexión USB-C, que seguramente tienes algún cable USB-C que puedas usar para darle carga. Y esto me parece perfecto. Como no tiene el mecanismo de liberación rápida para cambiar la pulsera, han incluido un destornillador y un adaptador para que puedas ponerle este tipo de pulseras y puedas comprar la que tú quieras porque hay un montón en el mercado. Y ya no han incluido más nada. Si algo hace atractivo a este Amazfit T-Rex 3 es el precio. Lo puedes encontrar en la página oficial en $279 más envío. Está disponible en Amazon Estados Unidos con envíos a México, ya con la importación y todo incluido. Te sale aproximadamente en 7,000 pesos, unos $359. Pero ahora hay una opción más barata en AliExpress, se tarda un poquito más, pero la verdad es que vale la pena porque está en 5,000 pesos, ya con un descuentazo que tiene, unos $250 aproximadamente. Comparado con otras grandes marcas, este sale mucho, pero mucho más barato. Es un reloj pensado para la aventura. Mantiene ese look rudo de las generaciones anteriores, aunque le han dado un toque más premium, más de lujo, añadiendo el bisel en acero inoxidable 316L, plano y mate. Los tornillos son parte del diseño y de ese look rudo que quiere dar la marca con este reloj. Es un reloj bastante grande, aunque sienta bien en muñecas medianas, mide 48.5 por 13.75 de grosor. El resto de la caja es de polímero con una aplicación en metal aquí que tiene el logo de la marca Amazfit. Eso la hace más ligera, pesa solamente 68.3 gramos sin la correa. Tiene 4 botones totalmente funcionales. En el bisel está la función de cada botón. Los de la izquierda es subir y bajar. Este aquí arriba te lleva directamente a los deportes y este aquí abajo te regresa de cualquier menú en el que esté. Es el botón de regresar. Aquí, como pueden ver, no hay corona. Es este puente de acero inoxidable que forma parte del look del reloj. La pulsera es de silicona hipoalergénica con un diseño reticulado que facilita la transpiración y que cuando lo uses para bañarte en piscina o estés muy sudado, la verdad es que no se siente nada calurosa. Hay un montón de pulseras que puedes comprar de terceros en AliExpress muy baratas y como trae este aditamento para ponerlo, quedan perfectas. El reloj salió en dos versiones, una con pulsera roja o naranja y esta negra. La pulsera naranja ya se agotó rápidamente. Con el diseño han hecho un excelente trabajo en este reloj y la han clavado. Yo le doy un 10 redondo. ¿A ti qué te parece? La pantalla es algo que vas a disfrutar muchísimo en este reloj. AMOLED de 1.5 pulgadas con 2000 nits de brillo. Podrás verla sin problemas en condiciones de mucha luminosidad. Tiene una excelente definición y representación de colores, 480 x 480 píxeles y 322 ppi. Trae un modo nocturno para mejor visibilidad durante la noche. Lo activas en el menú de acceso rápido aquí arriba. No se activa de forma automática. Tienes 3 colores a elegir, que es este naranja, uno rojo y el verde, estos todos en tono fosforescente para que lo veas muy bien en condiciones de muy baja luminosidad. También incluyen el modo pantalla siempre encendida, aunque esto implica un mayor consumo de energía, pero como la batería dura un montón, lo puedes traer con la pantalla siempre encendida y te va a durar 2 semanas. Un montón de esferas gratis que la vas a poder cambiar directamente en el reloj con el típico gesto de oprimir la pantalla y ahí salen todas las opciones que ya tengas precargadas. Para cargarle más esferas, recuerden que tienen que ir a la aplicación PSEP, ahí pueden encontrar las que son de pago también. Por la protección no te preocupes, el vidrio es Gorilla Glass, aunque la marca no dice qué número de Gorilla Glass, pero suficientemente resistente como para que no tengas problemas si le das un golpe accidental. En cuanto al sistema operativo, los Amazfit corren el sistema operativo propio de la marca llamado Zepp OS. La interfaz de este sistema operativo es bastante sencilla y muy fluida y además intuitiva. Al deslizar hacia abajo, los accesos rápidos con los iconos bastante bien definidos. Aquí tienes todos los accesos rápidos y tienes el de bloqueo con un candadito más claro ni el agua. Cuando deslizas hacia la izquierda, tienes todas las aplicaciones que trae precargado este teléfono. Le puedes incluir más aplicaciones
navegando directamente hacia la tienda de aplicaciones de la marca. Hacia la derecha tendrás las notificaciones. Cuando deslizas hacia arriba tienes estos tiles con distintas informaciones que puedes seleccionar directamente en la aplicación y que normalmente en los otros sistemas operativos está cuando deslizas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En términos generales es una interfaz que no tiene curva de aprendizaje, vas a dominar todo con unos cuantos toques, que es la idea de un reloj inteligente, que puedas tener todo al alcance de unos cuantos clics. En cuanto a resistencia, este relojito está bien servidito. La idea es que aguante casi todo. Soporta temperaturas desde los -30 hasta los 70 grados Celsius, ya es cuestión de que las aguantes tú. Puedes sumergirte hasta 100 metros de profundidad, lo mismo que es 10 atmósferas. Tiene certificación de apnea hasta 45 metros. El vidrio, como les dije, es de Corning Gorilla Glass. Este no trae certificación de grado militar, pero es muy resistente. Batería de lujo. Te da para 3 semanas con sus 700 mAh. Todo dependerá del uso que le des y cómo lo uses, pero en promedio está en unas 3 semanas. En un uso típico tendrás hasta 27 días en promedio. Si eres vigoréxico o desenfrenado, unos 13 días. En modo precisión GPS, 42 horas. Con este relojito tienes la tranquilidad que no lo vas a tener que cargar muy frecuentemente. En salud han incluido el sensor biométrico BioTracker PPG. Podrás dar seguimiento preciso a varios parámetros que te permitirán rendir mucho mejor en cada ejercicio. En recuperación física vas a obtener una puntuación diaria que resume cómo está tu recuperación física y mental, así priorizas el descanso. También vas a poder medir la variabilidad del ritmo cardíaco, el HVR, ves cómo responde tu corazón a las tensiones o estrés del día a día. Eso es una buena métrica a tener en cuenta. Podrás darle seguimiento al sueño de manera más profunda. Te da una puntuación cada mañana para que lo tomes en cuenta y sepas si descansaste bien o mal. Tiene una función que a mí me encanta, que es medición con un solo toque. Podrás monitorear con un solo toque la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y el estrés. Esos indicadores también se monitorean 24/7 de forma automática. Si quieres recibir alertas de salud cuando alguno de estos parámetros se salga de lo normal, debes configurarlo en la aplicación. La aplicación SEP complementa el reloj dándole información detallada de cada indicador o parámetro medido. Esta aplicación tiene un diseño muy parecido a la mayoría de las aplicaciones de este tipo del mercado, donde trae 4 pestañas. La primera trae todos los indicadores o tiles de los deportes o los seguimientos que estás haciendo. La segunda aquí es dedicada completamente al sueño. La tercera es un resumen de tus ejercicios y la cuarta aquí es donde te vas a ir a la tienda de aplicaciones o a configurar el reloj. Es decir, todo está en una sola aplicación. Lo que te recomiendo es que vayas navegando para que te enteres de las distintas alternativas porque es muy parecida a todo lo que hay en el mercado. En cuanto a deporte, lo más importante a destacar es Zepp Coach. Es el entrenador que trae integrado este relojito que usa la inteligencia artificial para proveer planes de carrera personalizados y adaptar cada ejercicio, aprender de lo que estás haciendo para mejorarlo en la siguiente frecuencia o la siguiente vez que practiques ese deporte. No te dicen cómo lo hace ni lo muestran de forma clara, así que te quedas con más dudas que certezas. Para entrenamientos de carrera lo traen un poco más claro, trae planes personalizados para 3, 5, 10 kilómetros, medio maratón y maratón completo. Tus datos de cada carrera se pueden sincronizar con Adidas Running, Strava, Komoot y también con Apple Health y Google Fit. En términos generales pueden medir más de 170 deportes, más de los que harás en toda tu vida. En el modo de entrenamiento de fuerzas, eso es algo que me sorprendió, puede detectar de forma automática 25 tipos de movimientos. Eso quiere decir que cuando tú estés haciendo pesas, detectas la serie y te lo va marcando. A mí me dejó, no sé cómo le hace, pero lo logra detectar bastante bien. También integra detección automática de los ejercicios más comunes como correr, hacer bici, remo, trotar o caminar, y eso lo configuras directamente en la aplicación de tu smartphone. También puedes crear tus propios entrenamientos, debes ir a la aplicación y ahí crear tu plantilla. El proceso no es tan intuitivo y debes tener conocimientos de los nombres de los diferentes tipos de ejercicios y aparatos porque es bastante técnico. Yo me imagino que un entrenador de gimnasio lo puede hacer o una persona común le cuesta un poquito más de trabajo. Aunque están por tipo de músculo, no tienen ninguna vía visual ni esquemática para que sepas de qué ejercicio se trata o cómo va el ejercicio. Aún le falta hacer muchas mejoras en este apartado. Es una buena intención,
ejecutada a media. Por ende, te quedas con más penas que alegrías. En cuanto a la navegación, al estar diseñado para la aventura, lo que esperas es que tenga una navegación precisa y la tiene muy, pero muy bien. Integra un sistema de posicionamiento de doble banda y 6 satélites muy rápido y muy preciso. Incluso dentro de edificios logra detectar con precisión la ubicación. Han mejorado la privacidad también. Puedes elegir si tus datos se almacenan o no y desactivar el GPS cuando tú quieras. También puedes bajar los mapas sin conexión que incluyen las indicaciones y navegación precisa. La idea es que te sientas seguro y que puedas regresar sobre tu propia ruta sin ningún problema. Trae NFC y ahora han integrado ZPay. Está disponible en 31 países y puedes subir hasta 8 tarjetas, pero todos esos países son europeos. Y de este lado del charco no lo activan aún, pero ya llegará, así que paciencia. En resumen, señores, este Amazfit T-Rex 3 es una de las mejores alternativas de relojes inteligentes, súper resistente con un claro enfoque en el deporte. El diseño invita a la aventura, aunque honestamente no tienes que ser un deportista de alto rendimiento para usarlo. Si te gusta el look deportivo, este es el reloj que tienes que tener. Tiene una buenísima pantalla, excelente duración de la batería y una interfaz amigable para darle seguimiento a cuanto deporte hayas soñado. Es un reloj que vas a disfrutar muchísimo y a medida que lo usas te va gustando más. Excelente y totalmente recomendable esta renovación del Amazfit T-Rex 3. Y además, por el precio que trae, no hay mejor alternativa ahora en el mercado. ¿Y a ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Amazfit T-Rex 3. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este relojito hermoso. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.